El millonario estalló, gritándole a la mesera por atreverse a tocar a su hija en silla de ruedas. Pero fue una sola acción, una apenas visible, lo que lo dejó sin palabras. Y desde ese momento, la vida de los tres cambió para siempre. Aunque lo que verdaderamente congeló al salón no fue la mesera. Fue la reacción inesperada de esa niña, a quien todos ya creían desconectada del mundo. ¿Te atreves a adivinar qué sucedió? Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de ese instante no te dejará apartar la mirada. «Elena, mesa 12, trae más champán». La voz de Tomás Calderón retumbó en el auricular diminuto de Elena, haciéndola sobresaltarse. Estuvo a punto de soltar el vaso que estaba limpiando. Apretó los dedos, controlando el temblor de sus manos. Llevaba 6 horas sobre unos tacones baratos que ya le abrazaban los talones, y aún así, este era su segundo turno del día. Por la mañana, había limpiado oficinas enteras solo para poder comprarle el jarabe a su hijo menor. «Ya voy, entendido», respondió Elena, ajustándose el cuello del uniforme. 10 de la noche. Seguramente Marco ya habría acostado a sus hermanitos. Era tan maduro que a veces le partía el alma. Con solo 10 años ya sabía darles la medicina y calentarles la comida para que ella no se preocupara. Si esa noche salía bien, la propina del evento bastaría para mantener a los 4 una semana más. Colocó con cuidado las copas en la bandeja de plata. Respiró hondo. La puerta de roble se abrió, y la luz dorada del salón principal le dio en los ojos. Sonrió con la profesionalidad de quien debe aparentar paz, aunque se esté cayendo por dentro. Y se irguió. Esa noche debió haber sido como todas: servir copas, inclinar la cabeza, recibir propina y volver corriendo a casa. Pero todo cambió cuando llegó a la mesa 12. Era la zona VIP, bajo una lámpara de cristal que esparcía luz como si fuera un cielo artificial. A diferencia del bullicio en las otras mesas, ahí reinaba un silencio extraño, como si todas las miradas se concentraran en un solo punto. «Pobre don Álvaro, su esposa falleció hace poco, y la niña, dicen que nada funciona con ella. Los médicos dicen que no hay esperanza. El daño neurológico fue severo». Elena levantó la vista por instinto y se detuvo. En el centro de la mesa redonda, una niña de unos 10 años estaba sentada en una silla de ruedas. Vestido blanco de encaje, cabello suelto, zapatos pequeños y elegantes. Todo indicaba una familia adinerada. Pero eso no fue lo que le dolió a Elena. Fueron los ojos de la niña, grandes, fijos. No estaban vacíos ni perdidos. Estaban conteniendo algo, un temor profundo, retenido con una frágil dignidad. Tenía las manos sobre el regazo, sin temblores, solo tensas, como si aguantara una tormenta por dentro. Su rostro, inclinado levemente hacia el apoyabrazos, no caía por debilidad, sino por peso emocional. A su lado estaba Isidora Ramos, la ama de llaves. Una mujer mayor, firme, impecable, con rostro más severo que frío, le limpió la comisura de los labios a la niña con un pañuelo, sin violencia, pero sin ternura. Elena frunció el ceño. Había cuidado a su madre después de un derrame cerebral y conocía bien la diferencia entre alguien paralizado y alguien tan tenso que su cuerpo se congelaba. Y Sofía Herrera no parecía paralizada. Su tono muscular aún estaba presente. Esa idea la inquietó. Colocó las copas sobre la mesa, justo cuando un fotógrafo se acercó. Sin pedir permiso, levantó la cámara a centímetros del rostro de Sofía. «Vamos, una sonrisa. Flash. Flash». La luz explotó. Sofía dio un respingo. Su pecho se detuvo por un segundo. Su rostro palideció. No por enfermedad, sino por miedo. Elena lo supo al instante. Alrededor, los murmullos crecieron. Otra vez le está dando un ataque. Esa luz la debe haber alterado. Isidora se colocó delante de la silla con tono firme, pero aún mesurado.
Por favor, aléjense un poco. La señorita se asusta con facilidad. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo se esparció una preocupación suave, de esas que los adultos muestran hacia niños que sufren. Elena notó que los ojos de Sofía giraban, buscando. No estaba en crisis. No estaba ausente. Estaba pidiendo ayuda. El corazón de Elena se encogió. Si nadie hacía nada, la niña aguantaría la respiración por pánico, no por un ataque. No podía quedarse quieta. Dejó la bandeja en una mesa cercana y se acercó. No corrió, no se precipitó, solo caminó, con una decisión indiscutible. «Elena, ¿qué haces?», gritó Tomás, pero ella no se detuvo. Se arrodilló frente a Sofía, manteniendo la distancia justa para no asustarla. «Hola, cariño», susurró Elena, con una calma que ni ella sabía que tenía. «Estoy aquí. ¿Puedo quedarme?». Sofía parpadeó, muy despacio, pero lo suficiente. Elena tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Si puedes oírme, aprieta mi mano, solo un poquito». «Sí». Isidora dio un paso al frente, confundida. «Debería dejar que yo...» «Shh». Elena negó suavemente, sin apartar la mirada de Sofía. Y entonces, una presión mínima, temblorosa, pero totalmente intencionada. Apretó sus dedos. Elena tragó saliva, con un nudo en la garganta. La niña no estaba ausente. Estaba completamente consciente. «Muy bien, preciosa. Eso es... Ahora suéltala despacito. Tú puedes...». Sofía inhaló profundamente, entrecortada pero clara. El color regresó a sus mejillas. Su cuerpo dejó de estar rígido. Ya no contenía el aliento, ya no temblaba. Solo era una niña, cansada de tener miedo. Y por fin, alguien la había escuchado. «¿Qué está pasando aquí?». Una voz masculina irrumpió, grave, apurada, cargada de tensión. Álvaro Herrera apareció al borde de la mesa. Su mirada recorrió rápidamente la escena. Su hija, aferrando la mano de una mujer desconocida. Los invitados reunidos alrededor. El fotógrafo retrocediendo con incomodidad. «¿Isidora?», preguntó, la voz áspera. Isidora Ramos bajó ligeramente la cabeza. Su tono era suave, casi sumiso. «Señor». La señorita Sofía se sobresaltó con el flash. Iba a administrarle el tranquilizante, pero la mesera se adelantó. Álvaro no gritó, no reprochó. Solo observó a Sofía por un largo momento, con esa expresión de dolor reprimido que ya formaba parte de él. Había llevado a su hija a todas partes, desde hospitales privados, en Ciudad de México, hasta clínicas en Zúrich. El diagnóstico siempre era el mismo: daño neurológico severo, sin posibilidad de recuperación, medicación constante para evitar episodios de pánico. Y sin embargo, nada había mejorado. Elena Ríos se puso de pie. Sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de emoción. «Señor». La niña no tuvo una crisis, solo estaba asustada. Me tomó la mano. «A propósito». Álvaro se estremeció. Un leve titubeo cruzó su rostro. «¿Qué dijo?». Isidora dio un paso al frente, con una calma sospechosa. «Señor, no se preocupe. Los niños frágiles suelen tener reacciones involuntarias. Lo mejor sigue siendo el medicamento». Elena negó con firmeza, su voz más clara ahora. «No fue una reacción involuntaria. Un niño con parálisis no puede apretar una mano con tanta claridad. Lo que sentí fue consciente. Fue real». El silencio envolvió la mesa como una manta pesada. Álvaro se inclinó, tomó a Sofía en brazos. Su mundo tambaleó. La niña se apoyó contra su pecho, respirando con dificultad pero de forma rítmica. Antes de que se alejara, los ojos de Sofía se giraron una última vez hacia Elena, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que él lo notara. Tomás apareció en ese instante, el rostro contrariado. «Elena, ya es suficiente. Estás causando problemas. Sal del salón». Elena se acomodó el uniforme, pero no agachó la cabeza. Miró directamente a Álvaro.
Su voz era firme, sin una pizca de miedo. Usted ama a su hija, pero a veces el miedo se confunde con enfermedad. Fíjese mejor, señor. Ella entiende mucho más de lo que todos creen. Los brazos de Álvaro se tensaron. Apretó con más fuerza a Sofía. No respondió, pero sus ojos ya no eran los mismos. Elena se dio la vuelta y caminó entre la luz dorada del salón sin mirar atrás. Lo que no sabía era que esa última frase, solo esa, cambiaría el rumbo entero de su vida. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacer lo que hizo Elena, aunque eso te cueste el trabajo, solo porque tu corazón lo sintió así? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también importa. El auto negro se alejaba lentamente de la residencia Herrera. En su interior, la luz ámbar de los faroles se colaba por la ventana e iluminaba el rostro pensativo de Álvaro. Sofía dormía profundamente tras una inyección sedante, con la cabeza recostada en su hombro, como solía hacerlo antes del accidente, hace ya 2 años. Álvaro acarició con suavidad la mano pequeña de su hija. La frialdad en su piel le apretó el pecho. Hacía tiempo había aceptado el diagnóstico médico: daño cerebral irreversible, necesidad de medicación continua. Había llevado a Sofía a todas partes, desde Ciudad de México hasta Zúrich, viendo especialistas y clínicas privadas. Nada funcionó, y los frascos de medicamentos recetados acabaron por convencerlo de que era la única forma de evitarle más dolor. Pero las palabras de Elena seguían repitiéndose en su mente. Su hija le pidió ayuda. Álvaro cerró los ojos un instante. Esa frase había abierto una grieta en el muro de certeza que había construido durante 2 años. Respiró hondo y murmuró: «Samuel». «Sí, señor». «Dame la tableta. Conéctate a todas las cámaras del área de la mesa 12. Quiero verlo todo otra vez». Samuel lo observó por el espejo retrovisor. Conocía bien al jefe, que rara vez dudaba, pero esa noche algo en su rostro había cambiado. Estaba intranquilo. Le pasó la tableta. Álvaro revisó el video una vez, luego lo volvió a ver, lo pausó, lo amplió, y cada vez encontraba más cosas imposibles de ignorar. Sofía no convulsionaba, no había pérdida de control. Su mirada buscaba, su mano apretaba. Era un gesto voluntario, dolorosamente voluntario. Dejó la tableta sobre su regazo, apretando el puño sobre el muslo. No podía confiar a ciegas en una desconocida, pero la evidencia era clara. Ya no podía seguir negándolo. «Samuel», dijo con voz apenas audible, «¿sabes hacia dónde fue ella al salir?» «Puedo revisar con seguridad. Déjeme llamar». Samuel contactó rápidamente al equipo de vigilancia. Revisaron las cámaras de salida para empleados. Allí estaba Elena, saliendo con paso rápido, el bolso viejo colgado del hombro, sin voltear atrás. Tomó un taxi unos 10 minutos después, informaron desde seguridad. «Consígueme la placa». Tardaron unos minutos más. Con el número, localizaron al conductor por el sistema de transporte. El taxista confirmó que la dejó en la parada de autobuses en San Vicente. Álvaro asintió. «Vamos». Samuel giró el volante. El auto se desvió hacia una calle secundaria. La parada estaba en una colonia pobre, envuelta en sombras. El viento nocturno azotaba el cuerpo de Elena y la hacía temblar. Estaba acurrucada en una banca de madera, la mirada clavada en la pantalla rota de su celular. La bebé tiene fiebre de 39 grados. No deja de llorar. «Elena, vuelve ya». El corazón se le encogió, sin propina, sin salario, sin medicina, sin casa mañana. Todo parecía cerrarse a su alrededor. Bajó la cabeza, respiró hondo, intentando contener el sollozo. Y en ese momento, chirrido. Un haz de luz la deslumbró. El auto negro se detuvo justo frente a ella. Elena se puso de pie de golpe, sobresaltada. Samuel bajó primero, pero su expresión ya no era la del evento. No había presión, ni enojo, solo respeto.
Señorita Elena. Yo no tengo cómo pagar la copa rota, dijo ella, retrocediendo por instinto. Ya le dije. Me despidieron. El vidrio trasero bajó despacio. Álvaro estaba ahí. Bajo la luz tenue del farol, su rostro lucía agotado y dolido. Habló despacio, como si temiera asustarla más. Elena, quiero pedirle disculpas. Ella se quedó inmóvil. He revisado las cámaras, continuó él. No una vez, muchas. Tenía que estar seguro. Respiró profundo. Usted tenía razón. La niña le apretó la mano. Muy claro. Elena apretó los labios. No sabía qué decir. Álvaro miró hacia el asiento trasero, donde Sofía aún dormía. No puedo ignorar eso. Necesito a alguien en quien Sofía confíe. Le tendió una tarjeta de presentación. Le propongo un trabajo. Cuidar de Sofía por las noches. Elena abrió mucho los ojos. Yo no soy enfermera. Tiene algo que los profesionales no tienen, le respondió sin dudar. Mi hija reacciona con usted. Solo con usted. Samuel le entregó un sobre blanco. Aquí tiene el sueldo del primer mes, dijo Álvaro, el doble de lo que ganaba en el restaurante, y me haré cargo de los gastos médicos de sus hijos, incluyendo medicamentos, el doble, y todos los tratamientos. Las piernas de Elena flaquearon. No era una suma enorme, pero para ella significaba todo. Miró hacia el horizonte. Las luces de la ciudad se difuminaban entre lágrimas. ¿Puedo pasar primero por casa? Mi hija necesita su medicina, preguntó, con voz temblorosa pero firme. Por supuesto, respondió Álvaro con suavidad. Por primera vez, su tono era humano, no el del millonario. Samuel la llevará hasta la puerta. Mañana espero volver a verla. Elena asintió apenas. Subió al asiento del copiloto, abrazando el sobre contra su pecho. Desde la ventana veía el rostro dormido de Sofía, pequeño, exhausto, pero en paz. Elena apretó el sobre. Mañana volvería, no solo por el trabajo, sino porque esa niña la necesitaba tanto como ella necesitaba esa segunda oportunidad. A la mañana siguiente, la residencia Herrera amaneció envuelta en una capa de neblina ligera que hacía que el jardín pareciera contener la respiración. Álvaro Herrera estaba junto al auto negro encendido, con una expresión inusualmente indecisa en el rostro. Samuel Núñez ya había colocado 2 maletas grandes en la cajuela, y el itinerario hacia el aeropuerto de Ciudad de México para su vuelo internacional estaba confirmado. «Esta reunión es de nivel internacional», murmuró Álvaro, como si se recordara a sí mismo. «No se puede delegar». Pero miró a Elena Ríos con una mezcla de cansancio y peso emocional. «Son solo 3 días. Llámale a Samuel si hay cualquier cambio con Sofía». Elena recibió el manojo de llaves, asintiendo con firmeza. Álvaro alzó la vista una última vez hacia la ventana del cuarto de su hija, y luego subió al auto. Cuando el coche se perdió entre los setos de bugambilias, el portón de hierro se cerró con un chasquido seco, como si sellara a todos los que quedaban dentro. Elena se giró y se topó de frente con la mirada helada de Isidora Ramos. Ya no quedaba ni rastro de la cortesía que mostraba ante el patrón. Se irguió, los brazos cruzados sobre el pecho. «A partir de ahora, ¿me obedeces a mí?», dijo, entregándole una hoja llena de horarios. Medicina por la mañana, al mediodía y en la noche. Nada de abrir cortinas. Nada de hablar más de 2 frases. Elena frunció el ceño. ¿Nada de hablar? Pero el doctor no dijo nada sobre eso. Isidora soltó una risita seca, dura, como vidrio roto. ¿Qué sabes tú de su enfermedad? Su cerebro no responde. Hablarle solo la altera. Elena no respondió, pero en algún rincón de su pecho una chispa de duda comenzó a encenderse. Los 3 días sin Álvaro se sintieron eternos. Cada mañana, Elena alimentaba a Sofía, le cambiaba la ropa,
Revisaba la temperatura del cuarto. Por las tardes, cuando el sol dorado de otoño se filtraba tímidamente entre las gruesas cortinas, Elena acercaba la silla de ruedas a la ventana y abría una rendija. El sol es bueno, aunque sea un poquito, susurraba. El primer día, Sofía apenas inclinó la cabeza hacia la luz. El segundo, cuando Elena le contó cómo Marco fue regañado por romper un florero en la escuela, un diminuto dedo de Sofía se movió. Y el tercero, cuando Elena le tomó la mano, la niña no se apartó como siempre. La dejó ahí, suave, débil, pero presente. Esos pequeños gestos eran todo lo que Elena necesitaba para saber que Sofía seguía viva por dentro, sintiendo, resistiendo, pero cada vez que Isidora entraba en la habitación, el ambiente se congelaba. No abras las cortinas. Le da frío. No le cuentes cuentos. No escucha. Dale media cucharadita más del jarabe. Elena bajaba la cabeza, sí, pero apretaba el pañuelo entre los dedos con más fuerza cada vez. La noche del tercer día, Elena estaba sentada junto a la cama, el libro en su regazo, abierto a medias. Sofía dormía. Su respiración era regular, pero pesada. La lámpara nocturna envolvía su rostro con un halo de luz tibia. Elena cabeceaba, medio dormida, pero su mano seguía cerca de la de la niña, por si despertaba asustada. Entonces, un ruido en el pasillo. ¡Clac! Elena abrió los ojos de golpe. No eran pasos, no era un golpeteo, era como una ventana golpeada por el viento, o algo cayendo de un estante. Aguzó el oído. Afuera, el viento sacudía los árboles del jardín. Hojas rozaban las paredes. Pero ese sonido metálico era demasiado definido. Se levantó, se acercó a la puerta. No la abrió. Solo apoyó la oreja contra la madera. Nada, ni pasos, ni voces. Solo viento. Volvió a la cama y vio que Sofía tenía los ojos abiertos, muy abiertos. No estaba asustada por el sonido, estaba tensa, como si ya conociera esa sensación. Elena se sentó junto a ella, le acomodó la sábana. «Todo está bien», susurró. «Solo fue el viento. Estoy aquí contigo». Sofía parpadeó. No hablaba, pero su mirada lo decía todo. Elena le tomó la mano. «Mañana tu papá llamará. Le contaré todo. Has sido muy valiente, mi niña. Muy fuerte». La niña movió levemente el dedo, una respuesta. Elena salió a apagar la luz del pasillo, y justo en el giro, entre dos corredores, vio una sombra. No una figura clara, solo algo que se desvaneció al instante. Encendió la luz. Vacío. La puerta del cuarto de limpieza estaba entreabierta. ¿Viento? ¿O alguien olvidó cerrarla? La empujó para cerrarla. Volvió al cuarto de Sofía. La niña dormía otra vez, abrazada a la sábana como si fuera el único refugio seguro del mundo. Elena se sentó. Observó cada respiración. Allá afuera, fuera del cuarto, fuera de esa burbuja de silencio. No sabía si fue el viento o alguien más, pero sí sabía una cosa con certeza. Lo que pasaba en esa casa no tenía nada que ver con una enfermedad, y en la ausencia del señor Herrera, el verdadero peligro había empezado a mostrarse. Y Elena sabía que cuando él regresara, la primera verdad que debía decirle sería esa. ¿Crees que un solo rayo de sol puede cambiar toda una vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. 3 días después, el viaje de negocios de Álvaro Herrera en Zúrich terminó antes de lo previsto. Las reuniones interminables, los informes tensos, como cuerdas de violín, todo quedó opacado por una imagen que no lograba quitarse de la mente. Sofía apretando la mano de Elena en ese video que había visto una y otra vez. Una esperanza pequeña, pero insistente, lo hizo tomar el primer vuelo de regreso a Ciudad de México. Cuando el Maybach cruzó la reja de la residencia Herrera, Álvaro ordenó apagar el motor a distancia, para no hacer ruido. No estaba seguro si quería sorprenderlas
o simplemente comprobar en silencio lo que intuía. Bajó del coche con tanta suavidad que sus zapatos no hicieron ni un sonido sobre la grava. Miró su reloj. 3 de la tarde. A esa hora, la casa solía parecer sellada. Cortinas cerradas, penumbra densa, un aire espeso con olor a desinfectante. Pero ese día, bastaron unos pasos para que Álvaro se detuviera. La ventana de la planta baja estaba abierta. Las cortinas blancas se movían suavemente con la brisa. La luz dorada del otoño bañaba la sala, transformando el ambiente lúgubre en algo casi vivo. Sintió una punzada desconocida en el pecho. Sida avanzó entre los arbustos de bugambilias y se detuvo al escuchar una voz que venía del jardín trasero. Una voz suave, cálida, llena de vida. No era Isidora, era Elena. Se ocultó detrás de un roble antiguo y miró hacia el césped. Allí estaba ella, con el uniforme color crema, sin delantal. Bajo la sombra de un árbol, empujaba lentamente la silla de ruedas de Sofía. La niña no estaba encorvada como siempre, sino sentada un poco más erguida, gracias a un cojín que Elena le había colocado. «¡Mira, Sofía!», dijo Elena señalando una rama baja. «¡Un gorrión! ¿Lo escuchas?». Sofía no reaccionó de inmediato, pero Álvaro lo vio claro. Sus ojos parpadearon ligeramente y luego giraron en la dirección que Elena indicaba. No fue rápido, ni contundente, pero fue voluntario. El corazón de Álvaro se desacompasó. Elena recogió una flor silvestre caída cerca del tronco y la colocó en la mano abierta de Sofía. Es suave. Intenta sostenerla. La flor lila temblaba sobre la palma frágil. Sofía no la apretó, pero sus dedos se cerraron un poco, lo justo para no dejarla caer. Eso no era un reflejo, era conciencia, aunque lenta, pero real. Una brisa ligera arrastró algunas hojas. Una cayó sobre el hombro de Sofía. La niña no rió, como Álvaro había imaginado, pero el borde de sus labios tembló, como si intentara sonreír con esfuerzo. Una chispa débil, pero viva. Y en ese momento, Álvaro se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La paz se rompió de golpe. «¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Quién le dio permiso de sacar a la señorita al sol?». La voz de Isidora tronó desde el pasillo. Apareció hecha una furia, el rostro encendido. Sin ver a Álvaro escondido entre los árboles, se lanzó hacia la silla y la jaló con violencia. Sofía se sobresaltó, su cuerpo se encogió. Elena reaccionó al instante, se interpuso con los brazos abiertos. «Doña Isidora, a la niña le gusta el sol. Está bien, no le hace daño». «¿Y usted qué sabe?», gruñó Isidora. «Métala ahora mismo. ¿Quiere que le dé un ataque?». «Inútil». Elena abrió la boca para defenderse, pero entonces... «¡Ya basta!». La voz de Álvaro cayó como un rayo. Isidora se congeló. Su rostro perdió todo el color al verlo salir de entre los árboles. No la miró ni un segundo. Fue directo hacia Sofía. Se arrodilló. Le tomó la mano. La flor aún estaba ahí, intacta. «Sofía», susurró. La niña no giró enseguida. Tardó unos segundos, pero finalmente giró el rostro. Sus ojos encontraron los de él. Ya no eran opacos. Había en ellos algo de atención, de reconocimiento, y Álvaro sintió que el pecho se le apretaba. Se volvió hacia Elena, y en su mirada había asombro, pero también agradecimiento. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?». «1 hora apenas, señor», respondió Elena, en voz baja pero firme. «Mañana, hágalo otra vez». Se levantó y giró hacia Isidora. Su tono fue tan frío que cortaba. «¿Y usted? Desde hoy...». «No levante la voz frente a mi hija. No necesito dar explicaciones». Isidora bajó la cabeza, con los labios temblorosos. «Sí, señor». Pero sus ojos, angostos, dispararon una mirada de odio hacia Elena, y Álvaro la vio. Durante los días siguientes, él no intervino directamente, pero cambió su rutina.
Empezó a trabajar desde su estudio en el segundo piso, justo con vista al jardín. Cada tarde, Sofía y Elena salían al sol. No hacían ruido ni jugaban con escándalo, pero pasaban momentos preciosos. Sofía giraba la cabeza para escuchar los pájaros, parpadeaba con más intención al oír cuentos, o movía apenas el brazo cuando un globo atado a su muñeca se agitaba con el viento. Cada uno de esos gestos era como una estocada para Álvaro. Felicidad mezclada con culpa. Había dejado que su hija viviera en sombras por 2 años, literalmente. Después de varios días observando en silencio, lo supo. Debía hacer algo, no por cortesía, sino por gratitud, porque esa mujer había llegado donde ningún experto logró llegar. Una noche cayó una lluvia repentina. Elena, tras terminar de limpiar el piso de abajo, se quitó el delantal y fue a la cocina por un vaso de agua. Se detuvo al ver que las luces aún estaban encendidas. Álvaro estaba frente a la estufa, mangas arremangadas, sartén en mano, removiendo con cuidado. Elena se quedó paralizada. Lo siento. Pensé que todos ya dormían. No te vayas, dijo él sin voltear. No has cenado, ¿verdad? El estómago de Elena respondió antes que sus palabras. Álvaro colocó 2 platos de pasta sobre la pequeña mesa de la cocina. Su tono era grave, pero ya no sonaba como una orden. Hice de más. Siéntate. Es mi manera de darte las gracias por estos días. Pero, doña Isidora, esta casa es mía, dijo simplemente. Tú has hecho por mi hija más que yo en 2 años. Te debo al menos una cena. Elena se sentó con timidez. El aroma a crema y pimienta le calentó el pecho. Cada bocado le aliviaba el agotamiento. Álvaro la observó comer, con una mirada distinta, suave, humana. Hablaron, no de amor ni de sueños imposibles, sino de Sofía, de Marco, de lo cotidiano. Como 2 adultos que, heridos por la vida, intentaban aprender a ser padres otra vez. Cuando Elena se levantó para recoger los platos, Álvaro murmuró: «Gracias, Elena. Gracias por devolverme a mi hija, poco a poco, trozo a trozo». Pero ninguno de los dos se dio cuenta que desde el pasillo, detrás de una estatua de bronce, Isidora los había observado todo ese tiempo. Sus manos apretaban un frasco de medicina y sus ojos eran cuchillas. Porque el odio, cuando se alimenta del silencio, no se queda dormido. Crece y se afila. ¿Crees que cuando 2 almas rotas se encuentran en una cocina, una simple cena puede convertirse en un acto de perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios. A la mañana siguiente, la cocina aún olía ligeramente a mantequilla y pimienta negra de la cena anterior. Elena peinaba el cabello de Sofía bajo una ventana inundada de sol. Algunos mechones suaves caían sobre los hombros de la niña, y la luz dorada de la mañana iluminaba sus mejillas rosadas, como si todo el cuarto respirara vida. Mientras Elena se inclinaba para sujetarle un pasador con forma de flor, se oyó un golpecito suave en la puerta. Álvaro entró, ya impecablemente vestido con su traje para ir al corporativo, pero esa mañana era distinta. Se detuvo más tiempo de lo habitual en el umbral. Su mirada se suavizó al ver a las 2, rodeadas por esa calidez tan íntima. Dejó un libro grueso sobre la mesa, con una ligera sonrisa. «Elena», dijo con voz baja, grave pero amable, «creo que esto le va mejor a Marco que a mí». Elena abrió el libro. Era una enciclopedia de arquitectura mundial, de pasta dura, repleta de ilustraciones a color. Alzó la vista, asombrada. «Señor, Marco ¿se va a poner tan feliz?» Álvaro solo asintió, acarició con delicadeza el cabello de Sofía y salió. Al final del pasillo, Isidora observaba desde la sombra. Tenía un trapo entre las manos. Lo apretaba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada se clavó en el libro con un odio silencioso que parecía querer quemarlo.
Elena sintió la tensión extraña en el ambiente, pero volvió de inmediato a sus tareas. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con una tranquilidad sorprendente. No era un milagro, eran cambios pequeños, lentos, como un botón que empieza a abrirse. Sofía no podía hablar ni moverse con soltura, pero inclinaba la cabeza para escuchar los cuentos de Elena. Parpadeaba con claridad para elegir juguetes. Una tarde, incluso levantó su dedo índice para señalar el globo que Elena había atado a su muñeca. Detalles que cualquiera pasaría por alto, pero que a Elena la hacían llorar en silencio cada noche. Y mientras Sofía mejoraba, Elena notó otra cosa. Isidora había cambiado. Ya no era hostil ni ruidosa, pero su mirada se volvió más inescrutable. Siempre aparecía justo cuando Sofía sonreía, con alguna excusa para entregar el té de hierbas de la tarde. Y curiosamente, después de beberlo, la niña quedaba atontada, con los párpados pesados, respiración fatigada, como si no hubiese dormido en días. Elena empezó a sospechar, pero la botella no tenía etiqueta, solo una anotación manuscrita. Mediodía, tarde. Una vez, vertió un poco por el fregadero. El olor fuerte y penetrante le heló la espalda. Pero no tenía pruebas. Isidora Ramos llevaba 30 años en esa casa, considerada casi de la familia. En cambio, Elena era solo una empleada recién llegada. Esa noche, el viento soplaba con furia. Las ramas del jardín golpeaban los ventanales, produciendo un sonido metálico que parecía alguien llamando a la puerta. Elena no lograba dormir. El ambiente en la casa era espeso, casi irrespirable. Sofía sudaba, a pesar de que la habitación no estaba calurosa. La niña se encogía, como si enfrentara una pesadilla invisible. A eso de las 2 de la madrugada, Elena escuchó un sonido. Creak, creak. No era fuerte, ni terrorífico. Sonaba más bien a bisagras secas, pero se repetía. Provenía del final del pasillo, donde estaba la puerta del sótano, ese que Isidora siempre mantenía cerrado. Esa noche, tal vez por prisa o por descuido, ella había olvidado echar el cerrojo. Elena dudó. Luego, algo dentro de ella, un instinto maternal feroz, le susurró que debía actuar, que debía saber la verdad, que tenía que proteger a esa niña que cada noche se aferraba a su mano como a la única cosa segura del mundo. Bajó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo helado. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por la lámpara tenue del cuarto de Sofía. El viento silbaba afuera, y los truenos lejanos cubrían el sonido de sus pasos suaves. La puerta del sótano estaba entreabierta. Una rendija de luz cálida, amarillenta, se colaba por el marco. No era luz fluorescente. Era de lámpara de mesa, cálida. Elena se acercó y asomó un ojo. No encontró un cuarto de tortura, como había temido. Era solo una bodega grande, con paredes húmedas, llena de cajas viejas y estanterías metálicas. Pero en el centro, una mesa de trabajo, y sobre ella, frascos sin etiquetas, algunos instrumentos médicos básicos y un pequeño sistema de sonido, del tipo que se usa para probar altavoces. Un micrófono con cable tenía la luz roja encendida. Estaba activo, aunque el volumen estuviera bajísimo. Isidora estaba sentada de espaldas. No decía maldiciones ni frases crueles. Su voz era monótona, baja, como si leyera una guía para provocar estímulos. Este sonido activa el sistema nervioso, ayuda a inducir una relajación profunda. Solo unos minutos de escucha y el cerebro entra en estado de inhibición. Elena entrecerró los ojos. No eran conjuros, eran fragmentos de inducción, audios diseñados para sugestionar. Viento, suspiros, ecos, reproducidos por altavoz en plena noche, eran suficientes para aterrorizar a una niña vulnerable,
causarle insomnio y hacerla dependiente del remedio. Miró hacia el cuaderno abierto sobre la mesa. No era un diario con reflexiones, solo anotaciones clínicas, con códigos. NX5, subir 0,5 mililitros, observar movimiento ocular. A delta, 12 minutos, no exceder 20. Noche 14, leve espasmo, revisar dosis de la tarde. Ninguna frase amenazaba directamente, pero cada línea, cada frasco, eran piezas de un rompecabezas oscuro, un método de control, una manipulación. Sedantes potentes, más sonidos sugestivos, más monitoreo constante. Una rutina de abuso clínico silencioso. Elena apretó los puños. No era un crimen violento, pero sí una forma invisible y cruel de quebrar la mente de una niña. Sacó su celular. Quería grabar. Con una prueba, tal vez Álvaro le creería. Justo cuando activó la cámara, un trueno estalló sobre el techo. Elena se sobresaltó y retrocedió. Su codo golpeó sin querer una estantería. Crash. Un frasco de vidrio cayó y estalló en el suelo, rompiéndose en cientos de pedazos. Isidora se giró al instante. La luz cálida iluminó su rostro. Sus ojos no mostraban sorpresa como una villana descubierta, sino la frialdad de quien se sabe vigilada. ¿Elena? Su voz primero sonó incrédula, luego cortante como una cuchilla. ¿Qué haces aquí? Elena dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo fue cediendo ante una cólera justa. Escuché ruidos, respondió con voz temblorosa, pero firme, y vi cómo le da a Sofía una sustancia sin identificar. Isidora se acercó. No levantó la voz, no levantó la mano, solo apretó los dientes. Tú no entiendes nada. He cuidado de la señorita desde que nació. ¿Crees que una don nadie que lleva aquí 3 semanas sabe más que yo? Vuelve a tu cuarto antes de arruinarlo todo. ¿Arruinar qué?, preguntó Elena, sin quitarle los ojos de encima a los frascos. ¿Qué le estás haciendo para que tiemble de miedo cada noche? El rostro de Isidora se tensó. Respiró hondo, tratando de no perder el control. No tienes permiso para estar aquí, dijo con voz baja, ahora amenazante. Y si sigues con tus insinuaciones, hablaré con el señor Herrera. Pero Elena no se echó atrás. Por primera vez, desde que cruzó las puertas de esa mansión, lo comprendió con absoluta claridad. Sofía no está enferma. Está siendo manipulada. Y aunque Isidora tuviera todo el poder de la casa, ella tenía que decirle la verdad a Álvaro, fuera cual fuera el precio. El sonido del vidrio roto aún no se había desvanecido cuando Elena se dio la vuelta y corrió escaleras arriba como si el fuego la persiguiera desde el sótano. Los fragmentos se clavaban en sus pies descalzos, pero no sentía nada. El miedo por Sofía, por sí misma, por todo lo que acababa de ver, se mezclaba en un torbellino que la empujaba a escapar. Pero justo antes de alcanzar el picaporte del último peldaño, la voz de Isidora se alzó desde abajo. No gritaba, no vociferaba. Era una voz helada, filosa, tan directa como una cuchilla invisible. Si cruzas esa puerta, mañana Marco no llegará a casa a tiempo. Elena se detuvo como si alguien la hubiera jalado del cuello por detrás. Sus manos seguían extendidas sobre el pasamanos, pero todo su cuerpo se congeló. Se giró. Isidora seguía abajo. No tenía cuchillos, no lanzaba amenazas abiertas, pero su mirada era de hielo puro. Levantó el teléfono y puso un video. En la pantalla aparecía Marco, el hijo de 10 años de Elena, caminando por la banqueta tras salir de la escuela. Llevaba audífonos, distraído, sin notar que a pocos metros detrás de él, un hombre joven, corpulento, lo seguía. Fingía revisar su celular, pero la cámara grababa claramente al niño. No había amenazas verbales, no había advertencias explícitas,
solo la imagen de un desconocido siguiendo a un niño, suficiente para desgarrar el alma de cualquier madre. «Mi sobrino», dijo Isidora, con una voz tan monótona que helaba la sangre. «Salió hace poco de prisión. Peleas callejeras, nada grave, pero es impulsivo. Si hoy le pido que acompañe a otro niño, ¿entiendes lo que quiero decir?» Elena sintió calor y frío recorriéndole el cuerpo, no por la crueldad, sino por lo calculado. No había pruebas, no había amenazas directas, solo insinuaciones, pero eran suficientes para dejarla paralizada. «Si te quedas callada, él no se molestará con tu hijo». Isidora guardó el teléfono, se acercó y habló bajito, pero con filo en cada sílaba. «Pero si llegas a mencionar una sola palabra de lo que viste en el sótano, no puedo prometerte nada». Elena respiró como si emergiera de un estanque helado. Balbuceó: «Yo no diré nada». «Bien». Isidora le rozó el brazo. Fue un toque suave, pero le hizo estremecer hasta la médula. «Ahora ve a dormir y no hagas tonterías». Cuando Elena por fin abrió la puerta al final de la escalera, sus rodillas cedieron. Tuvo que apoyarse contra la pared para no desmoronarse. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana, pero para Elena todo estaba cubierto por una capa de ceniza. Le temblaban tanto las manos que dejó caer la cucharita dentro de la taza de café. Cada vez que tocaba algo, reaccionaba como si se hubiera quemado. Álvaro bajó las escaleras, aún con el semblante relajado de quien ha dormido bien. Miró a su alrededor, esperando encontrar la sonrisa tímida de los últimos días. «¿Dónde está Elena?», preguntó. «En la cocina», respondió Isidora, mezclando una falsa preocupación. «Creo que no se siente bien». Álvaro no preguntó más y caminó directo hacia la cocina. La encontró de espaldas frente al fregadero. Sus hombros, pequeños y tensos, sostenían el peso de toda la casa. «Elena», dijo suavemente. Ella se sobresaltó, giró y dejó caer la esponja. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados. «¿Estás bien?». Álvaro se acercó, instintivamente levantó la mano para tocar su frente, pero Elena retrocedió al instante. Un muro helado se alzó entre los dos. «Estoy bien, señor». No lo miró. No sonrió. No había rastro de la calidez de siempre en su mirada. Álvaro se quedó quieto. Su mano quedó suspendida en el aire. «Elena, ¿ha pasado algo? Me has evitado estos 3 días. ¿He hecho algo que te molestó?». Solo esas pocas palabras bastaron para que Elena tuviera que apretar los puños para no romperse. Quería hablar. Por Dios, lo deseaba con desesperación. Pero la imagen de Marco en el video volvió a su mente como una bofetada. «No es nada, señor», dijo en voz baja, bajando la mirada. «Por favor, no se preocupe más por mí. Solo soy una empleada. No sea bueno conmigo». Álvaro se quedó paralizado. No entendía de dónde salía esa distancia. Había algo en los ojos de Elena. Un miedo, una tristeza, algo que él no alcanzaba a descifrar. «¿Qué estás temiendo, Elena?», preguntó en un susurro. Quería gritarle: «Tengo miedo de perder a mi hijo, de que le hagan daño a Sofía, de esa mujer». Pero lo tragó todo. Se dio la vuelta. No podía dejar que él viera una sola lágrima. Al mediodía, cuando Álvaro salió rumbo a la oficina, Elena se quedó sola en la lavandería. Sacó su celular, abrió la lista de contactos. Su dedo se detuvo sobre el número de emergencias. Solo necesitaba marcar una vez. Una sola vez. Llamar a la policía, susurró. Contarlo todo, la medicina, los audios, el video. Pero entonces vio la imagen de fondo. Sus 3 hijos abrazados bajo una cobija, con la sonrisa pura de Marco y los ojitos grandes de los más pequeños. Su dedo tembló. Si Isidora se enteraba de que había llamado, el hombre del video podía seguir ahí, cerca de la escuela.
vigilando, amenazando, esperando. Elena bajó lentamente el celular. Respiró hondo. Obligó a su cuerpo tembloroso a mantenerse firme. No puedo arriesgarlos, se dijo a sí misma. No dejaré que les pase nada. Guardó el teléfono en el bolsillo, pero su corazón se sintió como si alguien lo estuviera apretando con ambas manos. 3 días después, el silencio entre ella y Álvaro se había vuelto tan denso como una pared de piedra. Él intentó iniciar conversación varias veces, pero cada vez Elena retrocedía, evitaba su mirada y sus manos temblaban. Una tarde, mientras ella intentaba alcanzar un florero en el estante alto, Álvaro se levantó, se acercó y lo tomó suavemente para ayudarla. «Déjame». En ese momento, Elena y él estaban separados solo por medio suspiro. El perfume sutil de su camisa acarició el cabello de ella, provocándole un nudo en el pecho. Se giró, rozando el pecho de su camisa. Las miradas se encontraron. Álvaro susurró: «¿De qué tienes miedo? Dímelo». Elena apretó los labios con fuerza para no soltar la verdad. Pero un largo Eshem de Isidora resonó desde el final del pasillo. Elena se estremeció. En un parpadeo, el miedo volvió a su mirada. Bajó la cabeza apresurada y retrocedió, murmurando: «Gracias, señor». Luego desapareció por el pasillo, dejando a Álvaro solo, con una mano aún aferrada al florero. Él no era alguien fácil de sospechar, pero el cambio repentino en Elena, sumado al hecho de que Isidora siempre aparecía en el momento justo, le dejaba una inquietud persistente. ¿Estaba Elena siendo presionada? ¿Amenazada? ¿Era Isidora? No podía asegurarlo. Aquella mujer había cuidado de su familia durante 30 años, demasiado tiempo como para desconfiar de ella solo por un presentimiento. Pero ese presentimiento se hacía cada vez más fuerte. Esa misma noche, al pasar por el pasillo, Álvaro vio a Isidora hablando por teléfono. No se escuchaban frases completas, solo fragmentos sueltos. «Que lo siga a la salida de la escuela. Le daré instrucciones claras. Que no se dé cuenta». Cuando Álvaro apareció, ella se sobresaltó y colgó de inmediato. Su rostro cambió a una expresión apurada. «Señor, solo era mi sobrino. Me estaba pidiendo dinero. Ya sabe cómo son los jóvenes ahora». Álvaro no respondió. Solo la observó, largo rato. Una pequeña semilla de duda echó raíces en su interior, aún sin suficiente fuerza para prender fuego. Desde lejos, junto a la puerta del cuarto de Sofía, Elena también lo vio. Vio esa mirada, la primera que comenzaba a hacerse preguntas, y en ese instante, Elena lo supo. El día en que Isidora intentaría culparla se acercaba, porque solo alguien que tiembla por dentro es quien ataca primero, y Isidora estaba temblando. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué da más miedo, la amenaza o no poder proteger a quien amas? Déjanos tu comentario aquí abajo. La desconfianza incipiente de Álvaro hacia Isidora apenas comenzaba a brotar, tenue, frágil como una hoja al final del otoño, cuando a la mañana siguiente fue completamente aplastada por una puesta en escena tan perfecta como escalofriante. Desde temprano, el ambiente en la residencia Herrera se sentía extraño. Una tensión sutil se colaba por cada rincón. Apenas entró a la cocina, Elena fue interceptada por Isidora. La mujer le extendió un juego nuevo de paños para sacudir el polvo. «Hoy te toca limpiar la habitación del señor», dijo Isidora, tratando de sonar casual, aunque la mirada fugaz que lanzó al celular sobre la mesa le atravesó el pecho a Elena como una aguja. «Me duelen las rodillas. No puedo subir a limpiar los estantes altos. No olvides repasar bien el tocador y la mesita de noche». Esa zona siempre había sido territorio prohibido. Elena lo sabía, Álvaro lo sabía, toda la casa lo sabía,
Pero ese teléfono sobre la mesa, el recordatorio silencioso de Marco, no le dejó opción. Bajó la cabeza en silencio y tomó los trapos. El dormitorio de Álvaro no se parecía al resto de la casa. Era cálido, luminoso, ordenado, como un cielo reservado solo para él, lejos de tanto duelo. Elena pasó el paño con cuidado sobre cada superficie, quitando el polvo fino, como polen. Cuando abrió la mesita de noche, encontró una pequeña caja de nogal. Estaba entreabierta, vacía. Pensó que el patrón habría sacado algo o lo habría guardado en otro lugar. Siguió limpiando. No sabía que justo ahí comenzaba la trampa en la que estaba por caer. No habían pasado ni 15 minutos cuando el grito de Isidora retumbó desde el piso de arriba, rompiendo la quietud como una sirena de alarma. «¡Dios mío! ¡Desapareció! ¡Mi Dios! ¡Desapareció la joya!». Álvaro, que se estaba anudando la corbata, corrió escaleras arriba. Elena, que en ese momento daba medicina a Sofía, salió al pasillo, alarmada. Ambos llegaron justo cuando Isidora, temblorosa, señalaba la caja abierta sobre la mesita de noche. «¡Señor!», exclamó con una expresión de falso asombro tan bien ejecutada que rozaba el teatro. El reloj antiguo de su padre, el único que quedaba. Lo limpié esta mañana. Pensaba guardarlo en la caja fuerte, y ahora no está. Álvaro se quedó helado, como si lo hubieran empujado hacia atrás. Ese reloj no era solo una reliquia, era el último recuerdo de su padre, el hombre en quien siempre quiso convertirse. Caminó hacia la caja, la abrió, vacía. «¿Quién entró a este cuarto esta mañana?», preguntó con la voz tensa. Isidora tragó saliva y, con estudiada inocencia, giró la mirada hacia Elena, que permanecía paralizada en el umbral. «Esta mañana solo entró Elena, señor. Yo misma le di la llave». El rostro de Elena se desfiguró. «No, yo no vi ningún reloj. Cuando entré, ya estaba vacía». Álvaro se giró hacia ella. Su mirada no gritaba, no acusaba, pero dolía. «Elena», dijo con tono grave y contenido, «pudiste haberlo colocado en otro lado por accidente. Si lo devuelves ahora, no hablaré más del asunto». Elena negó con tanta fuerza que el cuello le dolió. «Yo no lo tomé, lo juro por la vida de mis hijos». Y justo en ese instante, cuando nombró a sus hijos, Isidora se lanzó como un buitre. «Señor, ella tiene necesidades. A veces, la pobreza lleva a cometer errores». «¡Cállese!», bramó Álvaro, tan fuerte que Isidora dio un respingo. Pero no la miró. Sus ojos seguían clavados en Elena. Era la mirada de alguien que quiere creer, que intenta, pero el peso de la realidad lo destroza por dentro. Isidora decidió cerrar el círculo. «Entonces, ¿me permite revisar su bolso?», preguntó, fingiendo contención. «Si es inocente, no tiene nada que temer». Elena lo miró con desesperación, pero Álvaro no dijo una sola palabra. Ese silencio fue la sentencia. Elena no lloró, no gritó, solo bajó un poco los párpados y lo miró una última vez, una mirada larga, profunda, cargada de todo lo que no se atrevía a decir. «Confía en mí. Entiende lo que no puedo decir. Mírame una vez más». Pero Álvaro apartó la mirada. Isidora salió al pasillo, donde estaba el viejo bolso de Elena. Lo levantó y lo volcó sobre el suelo. Sonaron unos golpecitos secos, unas monedas sueltas, un blister de pastillas, una libreta arrugada, un pañuelo de papel, y entonces, clic. Un objeto metálico rodó lentamente sobre el piso de madera, giró un par de veces, y quedó quieto justo frente al zapato de Álvaro, el antiguo reloj de su padre. El silencio se apoderó de toda la casa. Elena quedó paralizada. En ese instante, lo comprendió todo. Isidora no solo había montado una trampa. Quería destruir hasta el último hilo de confianza que Álvaro tenía en ella. Isidora cruzó los brazos. Una sonrisa fina como una cuchilla
asomó en sus labios. Con una mano, discretamente tocó el bolsillo de su delantal, donde escondía el video que seguía a Marco, una amenaza silenciosa que le cerraba la boca a Elena. Álvaro se agachó y recogió el reloj. Su mano temblaba. «¿Por qué?», preguntó, con voz áspera como arena. «Te pago 5 veces lo que ganabas. Ayudo a tus hijos. ¿Por qué harías esto?». Elena abrió la boca, pero no pudo hablar, no pudo defenderse, no pudo contar la verdad, porque la vida de Marco estaba en juego. Solo pudo tragar sus lágrimas y quedarse de pie, como una sombra. «Vete», dijo Álvaro sin mirarla. «Ahora mismo, antes de que llame a la policía». «Elena, lárgate», escupió Isidora, empujándola con fuerza por la espalda. Pero Elena no se movió enseguida. Se giró y miró directamente a Álvaro, una mirada como un corte profundo entre dos almas, una mirada cargada de dolor, de angustia contenida, de una última esperanza, que él viera lo que no encajaba. Él la había mirado con confianza, y ahora la veía como a una traidora. Finalmente, Elena se dio la vuelta, no porque aceptara la culpa, sino porque eligió salvar a su hijo. Isidora la empujó hacia la puerta trasera. Quería echarla rápido, antes de que pudiera decir una sola palabra, pero por apresurarse, no notó que Sofía escuchó el alboroto y rompió en llanto. Ese llanto descontrolado hizo que Isidora palideciera. Si Álvaro lo oía y bajaba corriendo, podría ver que Elena había sido empujada con demasiada fuerza. Podría sospechar, podría cuestionarlo todo. Por eso, cuando Elena suplicó, «¿Puedo despedirme de Sofía? 1 minuto nada más», Isidora dudó, no por compasión, sino por miedo a que el ruido trajera a Álvaro. 30 segundos, dijo entre dientes, «rápido». Elena corrió a la habitación de Sofía. La niña rompió en llanto al verla. Un llanto tan desesperado que a Elena le dieron ganas de gritar con ella. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. Sacó un papelito doblado del bolsillo interno de su blusa, una carta que había escrito la noche anterior. Con manos temblorosas, lo escondió dentro de la costura rota del osito Teddy, ese que Sofía siempre abrazaba. «Sofía, agarra fuerte a tu amigo osito, ¿sí? Cuando papá esté más tranquilo, entrégale el osito, solo a él. ¿De acuerdo?». Los ojos llenos de lágrimas de Sofía asintieron, y en ese instante Elena lo sintió. Una chispa, pequeña, pero real, esperanza. «El tiempo se acabó», gritó Isidora, tirando de ella con fuerza. La pesada puerta de roble se cerró de golpe, como un sello que clausuraba todo. Elena quedó en medio del patio, el viento soplando con rabia, malentendida, humillada, expulsada de la vida del hombre que había tocado su corazón. Pero al mirar hacia la ventana del 2.º piso, la vio, Sofía, abrazando al osito con todas sus fuerzas, con la carita pegada al cristal. Elena llevó una mano al pecho y susurró, «Álvaro, lo vas a descubrir. Solo tienes que abrir los ojos». Y se marchó, no por rendirse, sino porque había llegado el momento de retirarse del campo de batalla, para prepararse para el regreso final. Pasaron 3 días desde que Elena fue expulsada de la residencia Herrera. La atmósfera dentro de la casa volvió al silencio habitual, pero esta vez ya no tenía nada de elegante ni pacífico. Era como una cobija pesada que lo cubría todo, sofocante, opresiva, llena de ausencia. Las cortinas volvieron a cerrarse por completo. La luz y las risas desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Álvaro estaba sentado frente a su escritorio. La botella de licor fuerte estaba a la mitad. El reloj antiguo descansaba en la palma de su mano, pero en lugar de traerle consuelo, cada vez que lo miraba, no veía otra cosa más que los ojos de Elena. Esos ojos dolorosos,
silenciosos pero suplicantes. Justo antes de abandonar la casa, había visto muchas miradas en su vida, las de sus socios, las de enemigos, las de quienes intentaban aprovecharse de él, pero nunca una que le doliera tanto como esa. Un sonido suave se escuchó desde el piso de arriba. No era un llanto, no era un grito, era una respiración agitada, cortada, frágil, llena de miedo. Álvaro se levantó de golpe, subió corriendo a la habitación de Sofía y abrió la puerta con tal fuerza que la manija golpeó contra la pared. Lo que vio le heló la sangre. Sofía temblaba en la cama, los hombros encogidos, los ojos bien abiertos, inyectados de sangre por el insomnio y el terror. No gritaba, solo respiraba como un pajarito atrapado, mirando desesperadamente hacia la puerta, buscando a Elena. Isidora estaba al lado de la cama, con una cuchara y una jeringa en la mano. Lucía nerviosa, tratando de mantener la compostura, pero sus ojos revelaban un pánico que no lograba esconder. «Señor, la niña tuvo otro episodio. No quiere comer nada», dijo con voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. «Solo quería administrarle un poco de medicamento para que pudiera dormir». «No la pinche», Álvaro la interrumpió. Su voz era tan fría que hizo retroceder a Isidora. Se inclinó hacia Sofía y le tocó el hombro. Ella se sobresaltó, pero al reconocerlo, sus ojos se volvieron suplicantes. Sus diminutos dedos temblorosos intentaron levantar el oso de peluche que tenía sobre el vientre. 2 veces se le cayó por falta de fuerza. «¿Quieres al osito?», preguntó Álvaro, sin entender aún. Sofía volvió a extender la mano, esta vez con más fuerza. El oso salió de sus brazos y cayó en el regazo de su padre. Isidora intervino de inmediato. «Señor, ese juguete está sucio. Permítame tirarlo». «Aléjese». La voz de Álvaro paralizó la habitación. Se sentó, examinando el peluche en sus manos. Por primera vez notó una costura extraña en el vientre del oso, una línea torcida de hilo negro, diferente al resto de las puntadas antiguas. Presionó ligeramente. Se escuchó un crujido leve de papel. Su corazón se detuvo por un instante. «Sofía», susurró. «¿Quieres que lo abra?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas y parpadeó 2 veces. Elena le había dicho que ese era su sí. Álvaro descosió con cuidado la costura. Un pequeño sobre cayó en sus manos, el papel arrugado por el tiempo, pero aún con el suave aroma del perfume de Elena. Isidora se quedó inmóvil, sus manos entrelazadas, intentando aparentar lealtad. Álvaro abrió la carta. Cada línea escrita era como una aguja directa al corazón de Álvaro. «Señor Álvaro, yo no tomé el reloj. No necesito que me crea a mí. Solo necesito que crea en la seguridad de Sofía. El medicamento de la niña ha sido cambiado. No use más el frasco marrón. Revise la rejilla de ventilación a las 2 de la madrugada. Por favor, tenga cuidado con Isidora. Por favor, salve a Sofía». Álvaro terminó de leer con las manos temblando, al punto de casi dejar caer la carta. Alzó la mirada, lentamente, y sus ojos se posaron en Isidora. Ella retrocedió, los labios temblorosos, intentando mantener una expresión inocente. «Señor, ella está mintiendo para culparme. Yo he cuidado a la señorita desde que era un bebé. Jamás haría algo así». «Isidora», interrumpió Álvaro, su voz baja, pero más fría que el acero. «¿Quiere explicarlo antes de que revise el botiquín o después?» Isidora se estremeció. Miró el frasco de jarabe sobre la mesa. Miró la carta en las manos de Álvaro. Y entonces, no se sabía si por miedo o por desesperación, sus piernas se doblaron, cayendo de rodillas. Yo solo quería que la niña durmiera mejor. Es tan difícil de cuidar». «Ya estoy vieja», balbuceó, con lágrimas contenidas. «Pensé que
Si le daba un poco más, sería más fácil para mí atenderla. Esa fue la última máscara. Una lágrima rodó por su mejilla, pero en cuanto Álvaro se acercó, su mirada cambió, se endureció, se cerró y se volvió otra, como si se abriera una puerta hacia la verdadera oscuridad. «Y si usted fuera un poco más listo», dijo Isidora, con la voz ya seca, helada, «lo habría notado hace tiempo». Álvaro se quedó inmóvil. La pared de confianza dentro de él se derrumbó. «¡Samuel!», gritó con fuerza. Samuel entró corriendo desde el pasillo. «Detén a esta mujer. Quítale el teléfono. Que no salga de esta habitación». Isidora forcejeó, gritó, pero en sus ojos ya no había ni rastro de debilidad. Solo quedaba rabia y el odio acumulado de años enteros. Álvaro ni siquiera la miró una vez más. Se volvió hacia Sofía. La abrazó con ternura, acariciándole la espalda para calmarla. La niña se refugió en su hombro, como si por fin hubiera soltado todo su peso. «Papá está aquí», susurró Álvaro. «Nadie más te va a asustar, te lo prometo». Una hora después, el resultado del laboratorio sobre el frasco fue devastador. No era el suplemento vitamínico recetado por el médico. Era un cóctel de sedantes fuertes, capaz de causar daño si se administraba por largo tiempo. Elena tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. Y ahora, mientras sostenía esa pequeña carta entre los dedos, Álvaro sintió como si acabara de leer una condena, no contra Isidora, sino contra su propia falta de fe. Se quedó de pie en el umbral del pasillo, envuelto en penumbra, mirando hacia la puerta por la que Elena se había marchado, con lágrimas en los ojos. «Tú salvaste a mi hija», susurró, «y yo te empujé al frío de la noche». Su voz se quebró, atrapada en la garganta. «Voy a encontrarte, cueste lo que cueste». El remordimiento le caló hasta los huesos, pero más profundo que la culpa era el miedo de que Elena jamás lo perdonara. Álvaro se quedó inmóvil sobre el suelo de piedra fría durante largos minutos. Todos los sonidos dentro de la residencia se habían desvanecido, salvo la respiración suave de Sofía tras su crisis de pánico. Miró sus propias manos, las mismas manos que sostenían el viejo osito de peluche que Elena alguna vez colocó entre los brazos de su hija. El tenue aroma del suavizante barato aún impregnaba el peluche. Ese mismo olor que él solía ignorar al pasar por el área de lavandería, ahora le apretaba la garganta. Álvaro depositó el oso entre los brazos de Sofía y luego caminó hacia el escritorio. El reloj antiguo, reliquia de familia, aquel que alguna vez creyó que Elena había robado, yacía allí, brillando con una ironía dolorosa. Lo apretó con fuerza, sintiendo cómo la culpa lo mordía hasta el centro de la palma. «Samuel», dijo, en voz baja pero firme. «Señor, prepara el coche y consígueme toda la información sobre dónde podría estar viviendo Elena». Samuel vaciló. «Pero ella se fue muy deprisa, no dejó dirección nueva». «Búscala como sea», ordenó Álvaro, con voz tensa. «Quiero verla hoy mismo». Samuel asintió y salió a toda prisa. Tardaron casi 2 horas en seguir cada pista. No fue nada fácil. Samuel condujo a Álvaro a 3 vecindades deterioradas en las afueras de Ciudad de México, siguiendo los pocos datos que alguien de la residencia pudo aportar. Álvaro no estaba familiarizado con esos lugares. Escaleras de fierro oxidadas, pasillos húmedos, puertas con cerraduras sueltas, y aún así, fue él mismo quien bajó a preguntar en cada sitio, uno por uno. ¿Ha visto usted a una mujer llamada Elena? Con 3 niños. Uno de ellos tiene 10 años. No, señor. Aquí solo han llegado familias nuevas. Álvaro no se rindió. Le pidió a Samuel revisar las cámaras de tránsito cercanas al barrio donde Elena había tomado un taxi aquella noche. En la tercera cámara apareció una imagen.
Elena, con su viejo bolso al hombro, caminando bajo la luz anaranjada de los faroles, llevando a su hija de la mano. Esa pista los llevó a un conjunto de viviendas populares al sur de la ciudad. Cuando el coche se detuvo, Álvaro permaneció en silencio unos segundos antes de bajar. Estaba nervioso. Él, el mismo hombre que había firmado contratos de cientos de millones de pesos, ahora sentía miedo. Miedo de que Elena no quisiera ni mirarlo. Miedo de que ya fuera demasiado tarde para reparar lo que había roto. El amanecer apenas clareaba entre la neblina. Gotas de rocío colgaban de las grietas en las paredes. Y entonces la vio. Bajo una llave de agua comunitaria, Elena lavaba ropa ajena. No por gusto, sino por necesidad. Llevaba un suéter delgado, tan gastado que se transparentaba en los hombros. Sus manos estaban rojas por el frío, agrietadas por el detergente barato. A su lado, Marco, el niño de 10 años que Elena una vez describió como responsable y siempre cuidando a sus hermanitos, intentaba exprimir una cobija empapada. El pecho de Álvaro se cerró. Él los había llevado hasta ese punto. Elena... Su voz salió rasposa. Elena se sobresaltó, pero sus ojos ya no eran los de los atardeceres en el jardín. Eran ojos desconfiados, como los de un animalito herido. «Marco, entra», dijo ella, suave pero firme. El niño miró a Álvaro con temor. Luego corrió hacia el interior de una pequeña habitación. Cuando la puerta se cerró, Elena levantó la vista. «¿A qué vino el señor Herrera? ¿Perdió otro reloj?» Su tono no fue alto ni agresivo. Fue frío, como el viento en enero. «Elena, no quiero escuchar disculpas», interrumpió. «Usted confió más en otra persona que en mí. Lo entiendo. Los patrones siempre confían más en la ama de llaves de toda la vida que en la mujer que limpia los pisos». Álvaro bajó la mirada. Por primera vez en su vida, no encontraba palabras para defenderse. «Encontré la carta», dijo, con la voz apagada. «Isidora está detenida. Yo...» «Lo siento». Elena sonrió con amargura. ¿Lo siente por haber acusado a la persona equivocada? ¿O lo siente por haber dejado a mis hijos y a mí al borde del hambre durante estos 3 días? Álvaro se quedó sin palabras. Ella tenía razón. Cada palabra suya le atravesaba como una daga. Respiró hondo y luego bajó la cabeza. Tan bajo que su aliento rozó el rocío helado de esa madrugada. «Te lo ruego, déjame terminar», susurró. Elena se detuvo. Jamás había visto a ese hombre inclinarse ante nadie. «No vine a pedirte que regreses de inmediato», continuó Álvaro. «Vine a agradecerte y a reparar mis errores». Colocó un sobre grueso sobre el borde de la fuente. «Aquí están los documentos del apoyo para la cirugía de tu madre. Supe que lleva tiempo enferma. Lo mencionaste, casi sin querer, mientras cuidabas a Sofía. Ya pedí al hospital que lo tengan todo preparado». Elena se quedó helada. Él recordaba eso. «Y esto...» Sacó otro papel. «Es la confirmación de becas completas para Marco y los más pequeños. No es un soborno. Es lo que debía hacer, regreses o no». Elena bajó la mirada a sus manos, que temblaban entre emoción y desbordamiento. Aquellas cargas eran las más pesadas de su vida. «Sofía, te espera», dijo Álvaro, con la voz quebrada. «No quiere comer. Solo abraza al osito Teddy y mira por la ventana desde hace 3 días. El médico dijo que si su ánimo no mejora, su corazón débil no aguantará este invierno». Aquella frase le atravesó el alma. Recordó los ojos suplicantes de Sofía. Recordó esa manita aferrada a la suya. Ella había prometido que no estaría sola nunca más. Elena soltó un suspiro profundo, cansado. «Párese, señor Herrera», dijo con suavidad, pero firmeza. «No tiene que inclinarse así ante mí. Álvaro,
alzó el rostro. Ya no era el patrón altivo de antes, era simplemente un padre pidiendo ayuda. «Volveré», dijo Elena con voz clara y firme, «pero no por usted». Álvaro contuvo el aliento. «Volveré por Sofía, porque ella me necesita, y porque mis hijos necesitan un futuro». Álvaro cerró los ojos un instante, como si al fin se quitara un peso insoportable del pecho. «Pero», añadió Elena, «con una condición, la que tú quieras. Desde ahora, el cuidado de Sofía es asunto mío. Usted no interfiere. Y si alguien me insulta, aunque sea una palabra, me iré sin dudar». Álvaro asintió, sin pensarlo. «Tienes control total, te lo prometo». Aquella misma tarde, cuando Elena entró al cuarto de Sofía, la habitación oscura pareció encenderse sin que nadie tocara el interruptor. La niña estaba de espaldas, mirando la pared. Los hombros le temblaban, como si temiera que el día no acabara nunca. «Sofía», llamó Elena suavemente. La niña se giró de golpe. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y entonces, por primera vez, rompió en llanto. Un llanto suave, delicado, como una flor temblando bajo la lluvia. Estiró los brazos. Elena corrió a abrazarla. «Ya estoy aquí», susurró, «y no me volveré a ir». Álvaro observaba desde la puerta. Puso la mano sobre el marco de madera, mirando a las dos fundirse en un abrazo. Una niña salvada. Una mujer reivindicada. Y entonces lo supo. La paz había regresado a esa casa, junto con Elena. En el momento en que Elena y Sofía se abrazaron entre lágrimas de felicidad, Álvaro ya no se quedó observando desde lejos. Se acercó, se arrodilló junto a las dos personas más importantes de su vida. Sus brazos firmes rodearon los hombros temblorosos de Elena y la pequeña espalda de Sofía. A través del ventanal bañado por la luz del atardecer, esas tres almas que alguna vez estuvieron solas y heridas, formaban ahora un solo cuerpo, sólido como un trípode. No hacían falta palabras. El calor que circulaba entre ellos era la declaración más fuerte. Desde ahora, ningún vendaval podría separarlos jamás. Un año después, el jardín de la residencia Herrera, aquel que alguna vez fue un jardín prohibido, sombrío y frío, hoy rebosaba de flores y melodías suaves. Cintas en tonos rosa y blanco flotaban con la brisa, dando la bienvenida a los invitados especiales del cumpleaños número 12 de la señorita Sofía Herrera. A diferencia de la fiesta lujosa pero vacía del primer capítulo, la de hoy era cálida, auténtica. No había miradas juzgonas ni murmullos maliciosos sobre la niña discapacitada. Solo asombro y admiración. Sobre el césped perfectamente recortado, un milagro estaba ocurriendo. Sofía, vestida con un delicado vestido rosa pálido, caminaba por sí misma. Sus pasos eran aún torpes y lentos. Una mano se apoyaba en un andador de roble hecho a medida, pero estaba caminando, con sus propias piernas. Sus ojos brillaban, y su sonrisa iluminaba su rostro como nunca antes. Extendió la mano para recibir un globo de parte de Marco, el hijo mayor de Elena. Ahora más alto, más maduro, con su traje juvenil impecable. Los dos reían. Una risa pura, cristalina, que se expandía por todo el jardín, borrando para siempre los ecos de aquellas noches oscuras. Desde una mesa cercana, Elena observaba la escena con una sonrisa plena. Ya no vestía el uniforme blanco y negro de sirvienta. Hoy lucía un vestido esmeralda sobrio, pero elegante, resaltando la belleza serena y la fuerza de una mujer que había atravesado el caos. Su cabello recogido en un moño alto dejaba ver su cuello altivo. «¿En qué estás pensando?». La voz cálida de Álvaro sonó a su lado. Le entregó una copa de champán. Un año había pasado, y gracias al cuidado de Elena, él también era otro hombre.
Su rostro ya no mostraba dureza ni sombras. Había serenidad y amor. Estoy pensando, Elena tomó la copa sin apartar la vista de los niños, en que los milagros sí existen, solo que a veces requieren paciencia. No fue un milagro. Álvaro negó suavemente, mirándola con ternura. Fuiste tú eres el milagro de esta casa. La música bajó de volumen. El coordinador del evento hizo una seña. Álvaro le sonrió a Elena. Es hora. Subió al pequeño escenario montado entre los árboles. Tomó el micrófono. Frente a él, los invitados, los mismos que habían presenciado la tragedia de su familia, ahora estaban ahí para ver su renacimiento. Señoras y señores, empezó, su voz grave, conmovida. Hoy estamos aquí para celebrar el cumpleaños de mi hija, pero quiero tomar este momento para agradecer a alguien muy especial. El jardín quedó en completo silencio. Álvaro miró a Elena e hizo un gesto para que subiera. Elena vaciló, pero la mirada alentadora de Marco y el asentimiento suave de Sofía le dieron la fuerza para avanzar. Una vez junto a él, Álvaro continuó. Hace un año, yo era un padre ciego, atrapado en la oscuridad de la duda. Estuve a punto de perderlo todo por mi estupidez. Pero esta mujer le tomó la mano con firmeza. Llegó con las manos vacías y un corazón valiente. Ella no solo salvó a mi hija, me salvó a mí también. Me enseñó a ser padre, a amar y a confiar otra vez. A Elena se le nublaron los ojos. Las lágrimas de felicidad le picaban en los párpados. Álvaro bajó el micrófono, y ante la mirada atónita de los presentes, el millonario poderoso se arrodilló sobre una rodilla, justo frente a la mujer que un día fue su humilde mesera. Hubo un murmullo general, y luego silencio total. Álvaro sacó de su bolsillo una pequeña caja, pero dentro no había un diamante frío y ostentoso, de esos que en el pasado generaron malentendidos dolorosos, sino un anillo de oro blanco, finamente trabajado, con una piedra zafiro azul intenso, el color de la esperanza, el mismo color del vestido que llevaba Elena, y también el color del cielo, libre, que ella le había devuelto a él y a su hija. Elena, dijo Álvaro, mirándola profundamente a los ojos, con la voz entrecortada por la emoción. No puedo prometerte que la vida será siempre fácil, pero te prometo que estaré de tu lado, que confiaré en ti por encima de todo, y que te protegeré con mi vida. ¿Quieres casarte conmigo, ser la madre de Sofía, y darme el honor de ser el padre de tus hijos? Elena miró el anillo, y luego bajó la vista. Marco y el más pequeño reían tomados de la mano, y Sofía, la pequeña, soltaba lentamente el andador, tambaleante pero decidida, aplaudiendo con sus manitas para animarlos. El corazón de Elena se desbordó, asintió entre lágrimas que corrían silenciosas por sus mejillas. Sí, Álvaro, acepto. Álvaro, temblando, le colocó el anillo en el dedo. Luego se incorporó y la abrazó con fuerza, fundiéndose en un beso profundo, intenso, que llevaba dentro todo el amor y la gratitud de los días que se habían perdido y los que aún estaban por venir. Los aplausos estallaron como truenos en todo el jardín. Papel picado cayó del cielo, cubriendo a la nueva pareja con pétalos de rosas. Sofía intentó avanzar rápidamente hacia ellos. Álvaro y Elena bajaron del escenario corriendo y se arrodillaron sobre el pasto para recibirla. Los tres, no, ahora eran 5, porque Marco y el menor se unieron también. Se abrazaron en un círculo perfecto de amor y felicidad. Desde aquella noche en que fue despedida injustamente, bajo la lluvia, Elena había pasado de ser una mesera invisible a convertirse en la dueña del corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Y no lo logró con belleza ni astucia,
sino con el poder más grande que puede tener una mujer, la maternidad y la bondad verdadera. Y allí, en ese jardín bañado por el sol, los fantasmas del pasado se desvanecieron para siempre, dando paso a un futuro brillante que apenas comenzaba. Cuando Elena abrazó a Sofía y esa pequeña manita se aferró a su hombro, como si fuese el último calor en el que aún creía, todo el espacio pareció llenarse de paz. Álvaro observó desde la puerta y por primera vez en muchos años permitió que su corazón se ablandara. Reconoció que, a veces, los tesoros más grandes de la vida vienen de quienes menos esperas. Y quizás esa sea la gran lección de esta historia. La confianza no se construye con dinero ni con poder. Se construye con bondad, con manos que levantan a otros sin pedir nada a cambio. Elena, una mujer sencilla y sin recursos, salvó a toda la familia Herrera de una tragedia que parecía inevitable. Y Álvaro, quien un día creyó que no necesitaba a nadie, aprendió que el corazón de su hija era capaz de sentir lo que su razón no quiso ver. En la vida, a veces, por el estrés o por las apariencias, herimos sin querer a quienes más nos aman. Pero si tenemos el valor de mirar atrás y la sinceridad de reparar lo dañado, entonces, como Elena y Sofía, la luz puede volver. Aunque sea un rayo pequeño, bastará para abrir un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo con el corazón en la mano. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tuviste el valor de mirar con honestidad una herida antigua, un malentendido, o a alguien que quizás lastimaste sin querer? Y si hoy fuera el día, ¿tendrías el coraje de enviar un «lo siento» o un simple «gracias» a esa persona que lo merece? Déjame tus sentimientos en los comentarios. Me encantaría saber que estás aquí y que sigues caminando junto a estas historias que sanan.